Bienvenidos al tema Uso de insulinas en diabetes. Soy el doctor Fernando Javier Lavalle González, profesor de endocrinología del Departamento de Medicina Interna, jefe de la Clínica de Diabetes en el Hospital Universitario. Les recuerdo que este es un complemento a la clase presencial y a la lectura en el libro de texto para el curso de endocrinología. La agenda es ver qué es la insulina, que son un análogo, cuáles son los diferentes tipos de insulina que hay, cuáles son las indicaciones tanto en diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, diabetes y embarazo, algo sobre los eventos adversos y las complicaciones por el uso de insulina. Para el uso de insulina en las personas que tienen diabetes hay muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta, no solo en la ingesta de carbohidratos, grasas y proteínas, sino también los medicamentos concomitantes que se tienen, si hay alguna complicación, si uno hace ejercicio, si toma un medicamento que sea contrario a la misma, a la insulina, y que esto produzca hiperglucemia. Los fenómenos como la menstruación en la mujer también pueden hacer que varíen los efectos de la insulina. Las metas que propone la Asociación Americana de Diabetes en el 2018 para las personas que tienen la enfermedad son lograr una hemoglobina glucosilada menor a 7, una glucosa plasmática de ayuno de 80 a 130 y una glucosa postprandial pico nunca mayor a 180. Estas metas pueden ser alcanzadas fácilmente cuando los pacientes utilizan insulina en su tratamiento. Sabemos que muchos pacientes están fuera de meta y hay muchos estudios que demuestran que del 50 al 80% de los pacientes no están en la meta que les corresponde para evitar las complicaciones. Sabemos por el estudio del NUCA-PDS que la reducción de la hemoglobina glucosilada tiene beneficios demostrados. Cada reducción de un 1% de la hemoglobina puede traducirse en un 14% menos de infarto, 37% menos de complicaciones microvasculares y menos muerte relacionada a la misma. Entonces, bajar la hemoglobina glucosilada tiene sentido en los pacientes que tienen diabetes tanto tipo 1 como diabetes tipo 2. En la historia natural de la diabetes sabemos nosotros que hay tratamientos que pueden iniciar aún antes de tener diabetes, como sería la metformina o los inhibidores de alfa-glucosidasas, que están demostrados que tienen efectos en la prevención de diabetes. Pero la mayor parte de nosotros utilizamos la insulina como el último recurso en el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 primordialmente. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona proteica producida y secretada por la célula beta del páncreas. Tiene 51 aminoácidos, 21 en la cadena alfa y 30 en la cadena beta. Es cosecretada con una molécula de péptido C o péptido conector y sabemos que una unidad internacional tiene 41 microgramos de insulina. La estructura molecular de la misma con sus puentes disulfuros es importante reconocerla, porque si nosotros cambiamos alguna de estos aminoácidos en la estructura primaria, le dará propiedades distintas a la molécula. En esta gráfica podemos observar ahora los análogos de insulina, donde el sustituir, cambiar la posición o adicionar puede darnos una molécula diferente. Sustitución de aminoácidos en la cadena beta nos puede dar insulinas de acción más rápida. Adición de aminoácidos en la cadena beta y alfa pudiera darnos insulinas de acción más prolongada. El poner un ácido graso adicionado a la molécula de insulina también pudiera darnos moléculas que tienen mayor duración en su pico de acción. ¿Para qué nos sirve la insulina? La insulina es una hormona anabólica, inhibe la glucogenólisis, estimula la gluconeogénesis, disminuye la producción hepática de glucosa, promueve la glucólisis, favorece la síntesis de triglicéridos, esto a través de estimular la producción de acetilcoenzima A. Esto se logra acelerando la glucólisis y también estimula la síntesis de ácidos grasos. Estimula la síntesis de proteínas y en fin, esta es una hormona anabólica. Una hemoglobina glucosilada no nos dice toda la historia de un paciente. En este ejemplo podemos ver 3 pacientes que tienen hemoglobina glucosilada de 7, pero tienen un perfil muy diferente. Ustedes pueden ver en el ejemplo 3 que el 100% del tiempo el paciente está entre 70 y 180 y tiene una hemoglobina glucosilada de 7.
Pero pueden ver, por ejemplo, un paciente que en el ejemplo 2, que 24% del tiempo tiene hipoglucemia, 58% tiene hiperglucemia y muy poca parte del tiempo la pasa en el rango deseable de la glucosa. Esto es importante reconocerlo porque la acción de la insulina nos puede ayudar a mejorar estos perfiles de acción. Dentro de los algoritmos para el tratamiento de la diabetes, el de la Asociación Americana de Diabetes nos dice que un paciente que está en alto grado de descontrol, que la hemoglobina glucosilada puede ser igual a 10 o obtener mayor de 300 miligramos por decilitro, es necesario considerar una terapia inyectable de inicio. Sabemos también que ante la falla de la monoterapia, cuando vamos a hacer una terapia dual, podemos adicionar insulina a lo que sería la metformina, que es el primer agente a considerar en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Iniciar insulina basal nos propone la Asociación Americana de Diabetes con una dosis de 10 unidades o de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso al día. Si el paciente al ir titulando la dosis en forma ascendente logra alcanzar la meta, podemos dejarlo en la insulina basal. En el caso de que los pacientes, una vez que han estado en insulinización basal con antidiabéticos orales, salgan de la meta de control, uno puede intensificar la insulina de dos maneras: añadiendo insulina de acción prandial, poniendo un agonista del receptor de GLP-1 o haciendo un switch para poner pacientes en una premezcla y de esa manera llevarlos al control metabólico ideal. En el algoritmo de control glucémico que propone la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, nos dicen que los pacientes que de entrada tienen una hemoglobina mayor a 9, que sí tienen síntomas, se pueden ir a una terapia triple que incluya insulina y otros agentes. Para la insulina recomiendan utilizar insulina de acción basal con una dosis también de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso o, en el caso de estar muy descontrolado, de 0.2 a 0.3. Pero ustedes pueden ver en este gráfico cómo si el paciente alcanza la meta al titularlo, se queda en insulina basal. Pero en el momento en el que no alcance la meta, uno puede intensificar añadiendo un agonista del receptor de GLP-1 o un inhibidor de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2. En el caso de no lograr la meta, añadir una insulina prandial sería el siguiente paso. El objetivo de dar insulina es tratar de hacer lo mismo que hace un individuo normal, suplementar fisiológicamente la insulina. Ustedes pueden ver en este gráfico que un individuo que toma un desayuno tiene una primera fase de secreción de insulina de alta intensidad y una segunda fase de secreción de insulina de moderada intensidad. Esto tiene un objetivo, pero cuando uno utiliza las insulinas exógenas pudieran no tener la misma representación en absorción. Y uno puede ver cómo la insulina NPH, si uno la pone de noche, puede tener un pico máximo de acción durante la madrugada cuando no es lo más recomendable para los pacientes. ¿Qué es un análogo de insulina? Un análogo de insulina es la modificación de la secuencia o el número de aminoácidos de la molécula humana. Por ejemplo, la argina 53 tiene una sustitución y dos adiciones. Detemir 50 tiene una omisión de un aminoácido en la cadena beta y tiene la adición de un ácido graso de 14 carbonos. Degludec tiene una omisión en la cadena beta, pero tiene un espaciador y un ácido graso de 16 carbonos que le da una propiedad diferente para la absorción. Estas tres primeras insulinas son insulinas de acción basal. En cambio, las insulinas de acción prandial o ultra rápidas como la Lispro tienen una inversión en la secuencia de los aminoácidos. En Aspart hay una sustitución y en glulicina son dos sustituciones en la cadena beta. Y de esta manera nos pueden dar una insulina que tenga una acción ultra rápida. Cuando uno ve el perfil de acción de las insulinas, como en este gráfico que les mostramos, puede uno entender cómo funciona. Una insulina basal tiene una lenta absorción, pero es pareja durante las 24 horas del día. Un análogo de insulina rápida, ustedes pueden ver que para las 2 horas ya hizo la mayor parte de su efecto y que empiezan a tener acción
a los 5 minutos de haberse inyectado. Las insulinas humanas, que están representadas por la cristalina y la intermedia, tienen un pico de acción diferente. Esto significa que la inyección de insulina cristalina, que empieza a tener efecto después de media hora de haberse inyectado, requiere que los pacientes se inyecten ese tiempo antes de cualquier comida. Y ven ustedes el pico de acción de la intermedia, que entre las 6 y las 8 horas tiene su máxima acción, y esto obliga a los pacientes a tenerse que alimentar a las 6 u 8 horas de haberse inyectado esta insulina. Aquí pueden ver ustedes en este gráfico, en la tabla del inicio de acción de las insulinas, el pico y la duración. Las insulinas basales se caracterizan porque inician entre 1 y 2 horas después de haberse inyectado, no tienen pico de acción, salvo la NPH, que es de las 6 a las 8 horas, y por lo general duran de 20 a 24 horas, siendo las más prolongadas de Gludec y Glargina 300. En cambio, las insulinas prandiales, que son las insulinas para las comidas, ven ustedes cómo inician su efecto entre los 5 y 10 minutos de haberse inyectado, un pico máximo a la hora, y en 4 a 5 horas desaparecen, a excepción de la insulina regular humana, que tiene un inicio de acción un poco más lento, de 30 minutos, que pica a las 2 horas, y la acción pudiera durar hasta 8 horas. Cuando uno tiene una premezcla, va a haber una combinación de inicio de acción con pico de acción en ambas insulinas. Las insulinas pueden encontrarse en forma de plumas premezcladas, de plumas de acción rápida, de plumas de acción basal, o se pueden encontrar en frasco vial con 1000 unidades. Vamos a ver ahora un caso clínico. Un masculino de 55 años de edad, trabajador de la industria cervecera, tiene como antecedentes diabetes tipo 2 de 9 años de diagnóstico, con un tratamiento actual en metformina 2 gramos con glibenclamida 20 miligramos. Hipertensión de 7 años de diagnóstico, tratado con valsartán, dislipidemia de 4 años de diagnóstico, en tratamiento actual con atorvastatina 20 miligramos al día. No consume alcohol, tabaquismo positivo 7 paquetes año. El motivo de consulta es síndrome diabético franco por los últimos 3 meses, además de presentar datos de infección de vías urinarias bajas. A la exploración física llama la atención que tiene en el fondo de ojo retinopatía de fondo. En miembros inferiores tiene la presencia de disminución a la sensibilidad al monofilamento simétrica en todo el pie, una hemoglobina glucosilada de 9.3, una glucosa de ayuno de 220 y una creatinina de 1.1. Siendo un paciente que tiene sobrepeso con un índice de masa corporal de 27 y una tensión arterial dentro del rango en 130/80. ¿Qué podemos ver de evidencia en lo que hay que intensificar en el tratamiento? El estudio TULIP se hizo para comparar cambios al estilo de vida contra insulina glargina. En este caso estamos viendo intensificación del tratamiento pidiendo que los pacientes cumplan los planes de alimentación y ejercicio o añadir insulina glargina a su tratamiento de base. Pueden ver cómo el dar insulina glargina hace que el 65% de los pacientes alcancen la meta de estar en menos de 7 y disminuyen de 7.6 a 6.8 la hemoglobina glucosilada. En cambio, la intensificación de los cambios al estilo de vida no produce una gran reducción en la hemoglobina glucosilada, va de 7.5 a 7.3, y menos del 40% de los pacientes alcanzan a tener la meta de hemoglobina glucosilada menor de 7. En el estudio INSIGHT tenemos nosotros una estrategia distinta. Optimizar los antidiabéticos orales que utilizan los pacientes o añadir insulina glargina. Optimizar los antidiabéticos orales significa llevarlos a la dosis máxima tolerada por el paciente. En este caso, la hemoglobina glucosilada ustedes pueden ver cómo se reduce de 8.5 a 7.2 al optimizar los antidiabéticos o de 8.6 a 7 cuando se utiliza insulina glargina. Comparando la intensificación de tratamiento contra la insulina glargina produce mejores resultados. Entre más alta sea la hemoglobina glucosilada, mayor va a ser la disminución en la misma. Y va a ser mucho mayor el número de pacientes que alcanzan la meta. Ustedes pueden ver que cuando los pacientes están
debajo de 8, casi el 75% de los pacientes pudieran alcanzar la meta de hemoglobina basal. Como quiera, podemos nosotros ver que los pacientes, independientemente del grado de control que tengan, no va a haber una gran afectación a nivel de hipoglucemia, sobre todo de hipoglucemia severa cuando se utilizan estas insulinas basales de nueva generación. Vean que entre el rango de menos de 8 de hemoglobina a más de 9,5 no hay una gran diferencia en la hipoglucemia que requiere asistencia en el tratamiento de estos pacientes cuando se titula adecuadamente la insulina. Los resultados son consistentes utilizando el concepto del tratamiento orientado a la meta. Están viendo ustedes 5 estudios diferentes en donde se compara la hemoglobina basal contra la del final del estudio y pueden ver que cuando uno tiene una meta de tratamiento y la sigue con la titulación de la insulina, la mayor parte de los pacientes van a lograr la hemoglobina menor de 7, que es lo que proponemos como meta de control. El estudio Landment es un estudio hecho por la doctora Jikki Järvinen que demostró que el ajuste de dosis realizado por el paciente funciona igual o prácticamente igual que el hecho por el médico. En este estudio, pacientes fueron asignados a 2 tipos de titulación hecha por el médico o titulación hecha por el paciente. El paciente tenía que medir diariamente la glucosa por 3 días y si la media de la glucosa estaba arriba de 100, agregaría 2 unidades a la insulina basal. Y vean ustedes los resultados. Pacientes que se fueron de 9,5 de hemoglobina glucosilada a 7,1 tanto en insulina NPH como insulina glargina. La diferencia es que la insulina glargina obtuvo una disminución un poco mayor en la glucosa plasmática de ayuno. A final de cuentas, sabemos por este estudio que hay menos hipoglucemia cuando se utiliza una insulina basal análoga como sería glargina. Ustedes pueden ver que hay una reducción del 44%, aunque las dosis de insulina son prácticamente similares entre insulina NPH e insulina glargina. Sabemos entonces que hay menos incremento de peso y menos hipoglucemia sintomática en los pacientes que utilizan un análogo de insulina basal. El estudio Aitilantus fue hecho en pacientes con diabetes tipo 2, mostrando también si había diferencia entre el manejo médico en la titulación de la insulina o el manejo por el paciente. La glucosa plasmática meta para los pacientes era tener menos de 100 en ayuno. Ustedes pueden ver aquí en la incidencia de hipoglucemias que hubo un poquito más de hipoglucemia cuando el paciente manejó la titulación, pero no hay una diferencia que sea significativa con el trabajo hecho por los médicos. Cuando vemos la reducción en la hemoglobina glucosilada, los pacientes al autotitular su insulina lograron una hemoglobina glucosilada de menos 1,22 a comparación de la disminución que tuvieron los médicos en la titulación de menos 1,08. Esto fue estadísticamente significativo, pero la parte importante es que demuestra que si uno educa al paciente, el paciente puede hacer la titulación en casa como lo propuso originalmente la doctora Jikki Järvinen. Los estudios orientados al tratamiento con cualquier insulina basal demuestran que para lograr la misma hemoglobina glucosilada se tiene una tasa menor de hipoglucemias. Este estudio está hecho con otra insulina basal que es la insulina de Temir, comparado contra la NPH y nos demuestra cómo hay una menor tasa de hipoglucemia en eventos paciente año a la misma hemoglobina glucosilada que la NPH. La adición de glargina o la adición de una insulina bifásica que tiene una premezcla, verán ustedes que la premezcla logra una reducción un poco mayor de lo que sería la hemoglobina glucosilada. Aquí la diferencia es significativa, una reducción de 2,8% versus 2,4%, pero lo logra a través de aumentar las hipoglucemias. Por eso no entran dentro de la parte inicial del tratamiento con insulina el insulinizar a los pacientes con premezclas, porque sabemos que tiene una mayor incidencia de hipoglucemia. Y todos los algoritmos internacionales proponen el uso de insulina basal como la primera herramienta. Esta es una revisión de Cochrane de 20 estudios clínicos randomizados con muchos pacientes en duración promedio de 10 meses,
y nos demuestran que la insulina más antidiabéticos orales da una reducción del 43% en la dosis de insulina. Entonces, el primer mensaje importante de esta revisión de Cochrane es que no debe uno de suspender los antidiabéticos orales, que no hay diferencia en la hipoglucemia y que la NPH al acostarse en los antidiabéticos orales da una menor ganancia de peso si se añade una sulfanilurea. Las conclusiones nos demuestran que los regímenes simples en la terapia de combinación se lleva un mejor control cuando uno no quita los antidiabéticos orales y podemos utilizar una menor dosis con mayor seguridad porque van a tener menos hipoglucemia. Pasaremos ahora a ver aspectos fundamentales del tratamiento de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, que hay una destrucción autoinmune de las células beta, necesitamos múltiples dosis de insulina basal con insulina prandial, o se puede utilizar una microinfusora de insulina que nos aporte insulina fisiológicamente para el paciente. Cuando uno revisa, por ejemplo, el perfil de insulina en 2 dosis combinando NPH con rápida, verán ustedes que deja gran parte descubierto del día de la acción de la insulina. Cuando uno utiliza una insulina de acción basal, uno tiene cubiertos los periodos interprandiales por una cantidad de insulina mínima que no produce hipoglucemia, pero que sí ayuda al control metabólico, y las excursiones de una insulina prandial cuando el individuo tenga un periodo de alimentación. Para la diabetes tipo 1 podemos utilizar una microinfusora. Esta microinfusora puede tener adaptado un sensor que mide la glucosa en forma inmediata en los tejidos subcutáneos, en líquido intercelular, y de esa manera puede autorregularse la función de liberación de insulina. Sabemos que en la diabetes tipo 1 se reducen las complicaciones microvasculares cuando los pacientes tienen hemoglobina glucosilada menor a 7 y sabemos ahora a largo plazo que también se disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares mayores cuando los pacientes alcanzaron la meta de hemoglobina glucosilada menor de 7. Revisemos el siguiente caso clínico. Masculino de 15 años, quien acude a la consulta por presentar nicturia, pérdida de peso de 7 kilogramos en 2 semanas, debilidad extrema, postración, apetito desmedido. A la exploración física tiene un peso de 72 kilogramos y una estatura de 160 centímetros con una frecuencia cardíaca de 100. En el servicio de urgencias se le solicita una glucemia venosa, la cual da por resultado 225 miligramos por decilitro. ¿Qué podemos diagnosticar en este paciente y cómo tratarlo? Pues podemos diagnosticar al paciente con diabetes. Tiene síntomas clásicos más una glucemia por arriba de 200. Y el tratamiento que requiere, siendo una diabetes tipo 1, es darle tratamiento intensivo con insulina. En el caso de una descompensación aguda, cuando se vea el tema de cetoacidosis, revisaremos el tratamiento de la misma. Pero por lo pronto este individuo requiere múltiples dosis de insulina. El tratamiento intensivo significa 3 o más inyecciones por día o una bomba de infusión. Los esquemas de insulina podemos ver nosotros en la parte final de la diapositiva cómo una microinfusora nos da una infusión basal de una insulina de acción prandial y cada vez que el individuo come hay una liberación de la misma insulina de acción prandial para cubrir los carbohidratos de ese tiempo de comida. El intensivo tiene una insulina basal como pudiera ser glargina, de Gludeco o de Temir y una inyección prandial con cada uno de los alimentos. A diferencia de lo que podemos hacer con 2 piquetes de NPH rápida, que es el tratamiento convencional, que no es ético darlo a un paciente con diabetes tipo 1 porque no van a alcanzar la meta de una hemoglobina glucosilada menor de 7 y sabemos que esto conduce a complicaciones crónicas. ¿Qué ventajas tiene el tratamiento con insulina en forma intensiva? Que puede lograr un control excelente y tiene una mayor flexibilidad. Vamos a utilizar insulina en cantidad necesaria para una comida. ¿Cuáles son las desventajas? Se necesita un paciente altamente motivado y que haga monitoreo de la glucosa múltiple. En el tratamiento intensivo, cuando lo hace uno con una microinfusora con una infusión de insulina subcutánea continua, tiene la ventaja de que se asemeja lo más cercanamente posible a lo fisiológico y puede también lograr niveles de control excelentes.
Las desventajas es que requiere alta motivación, habilidad del paciente, monitoreo frecuente, acceso constante al equipo, porque un paciente que se le tapa una cánula de este tipo en 4 horas pudiera desarrollar una cetoacidosis diabética. Si nos vamos a revisar ahora el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional en relación a la insulina, sabemos que en la diabetes mellitus gestacional las modificaciones al estilo de vida van a lograr la meta de control en prácticamente el 80% de los pacientes. Cuando esto no se logra en el tercer trimestre del embarazo, uno pudiera utilizar insulina basal nocturna con los cambios al estilo de vida. Y si esto no funciona, insulinización total. En cambio, si yo tengo una paciente que tiene diabetes tipo 2 que desea embarazarse, la paciente puede permanecer en metformina, pero requiere que los otros antidiabéticos orales sean sustituidos por una insulina basal nocturna y que cuando la paciente lo requiera utilizar insulinización total con una insulina basal y prandial. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas al uso de insulina? Las hay relacionadas al sitio de la inyección. Si lo hace intradérmico no va a tener acción, puede haber lipohipertrofia o lipoatrofia o puede haber infecciones locales. Lipohipertrofia significa que el paciente siempre pone la inyección en el mismo sitio. La insulina es una hormona que puede diferenciar a los adipocitos y lo que logra es hacer un mayor acúmulo de los mismos y eso nos permite que el paciente tenga menos dolor a la inyección, pero dificulta la acción de la misma y puede haber un control errático. La lipoatrofia es al contrario, los pacientes tienen una zona donde pierden la grasa y ahí esa insulina pudiera tener también una absorción errática. Alergia local es extraordinariamente rara y la alergia sistémica prácticamente no se reconoce como una entidad que dé problemas con el uso de la misma insulina. La resistencia a la insulina, puede haber anticuerpos antiinsulina, de hecho se diagnostica a los pacientes con diabetes tipo 1 en cierta manera porque ya han desarrollado autoanticuerpos contra la insulina. Esta resistencia dada por los anticuerpos puede hacer que los pacientes tengan un control errático. Uno pone la dosis de insulina, la insulina es atrapada por el anticuerpo y cuando el anticuerpo libera la insulina podemos entonces tener una mayor cantidad de insulina circulante con una hipoglucemia en este paciente. Complicaciones transitorias las hay como el defecto de refracción y este es muy importante. Uno de los mitos más usuales en el uso de insulina es que la insulina deja ciego a los pacientes. Sabemos nosotros que va a haber un defecto de refracción porque al bajar la glucosa plasmática rápidamente no sucede lo mismo en el medio intraocular y esto va a hacer que los pacientes vean borroso. Entonces uno tiene que ser proactivo y decirle a los pacientes: usted va a ver borroso durante las primeras 2 semanas del uso con insulina y esto es algo pasajero, porque si no el paciente pudiera abandonar el tratamiento o la intensificación del mismo con insulina. Sabemos que se puede activar las bombas de sodio y potasio y los pacientes pueden presentar edema. Sabemos que si damos una insulina efectiva o una insulinización efectiva, puede haber hepatomegalia porque vamos a producir que haya depósito de glucosa en el hígado. ¿Cuáles son las posibles complicaciones crónicas? Se ha especulado mucho del daño macrovascular por hiperinsulinemia, pero sabemos actualmente que el daño es más bien por la hiperglucemia crónica y no por la hiperinsulinemia. Y actualmente se recomienda metas de control estricto para la mayor parte de los pacientes. ¿Cómo debemos usar la insulina? En la diabetes tipo 2 por la noche antes de irse a dormir si es una insulina basal, antes de la cena si es una insulina premezclada y por la mañana y en la noche si ya está en una insulinización basal más prandial. En la diabetes tipo 1 la insulina basal puede ser por la noche o durante el día y la insulina prandial debe ser antes de cada comida, de preferencia con un análogo de acción rápida. ¿Cuál es la manera de inyectar a los pacientes? Hay 2 versiones, uno puede utilizar jeringa, que las jeringas en teoría abaratan el costo, pero la realidad es que las jeringas son de alto costo en nuestro país y no se ha visto un claro beneficio contra las plumas.
La técnica de inyección prácticamente es la misma, utilizar un ángulo a 90 grados, el sitio ideal es el abdomen, la pierna o el brazo para hacer la inyección y hay que esperar unos segundos antes de retirar la aguja para que la insulina penetre en el tejido. La aguja ideal debe ser de 4 a 5 milímetros y verificar que nuestra insulina no tenga burbujas de aire que pudieran disminuir la cantidad de insulina que uno va a ponerle al paciente. Cuando uno hace el análisis de qué es mejor, pluma o jeringa, la pluma pudiera dar un mayor costo de la insulina porque es desechable, puede reusar las agujas, hay facilidad para seleccionar la dosis, el émbolo a veces es más duro que en las jeringas y al desecharlas todo el tiempo pudiera tener un mayor costo. La jeringa puede tener menor costo en la insulina porque lo que vamos a comprar son viales de 10 mililitros. Puede reusarse, aunque el productor no lo recomienda. Hay mayor dificultad para seleccionar las dosis porque tienen que ser hábiles los pacientes para purgarlas de las burbujas de aire y la jeringa tiene un costo mayor que una aguja. El émbolo es mucho más suave. En resumen, usar la insulina es una medida eficaz para disminuir la hemoglobina glucosilada en aquellos pacientes que no están en meta. Los análogos de insulina basal se asocian a una disminución de la hipoglucemia, sobre todo la nocturna, logrando la misma reducción de la hemoglobina glucosilada que la NPH. El uso concomitante de insulina y antidiabéticos orales o agonistas del receptor de GLP-1 disminuye la dosis de la misma y la presencia de las hipoglucemias. La terapia intensiva con insulina es el tratamiento de elección en la diabetes tipo 1 para evitar las complicaciones crónicas. Los invito a acudir a su clase presencial y revisar el tema en el libro.